Bien, y después de este preámbulo, entremos ya en materia con la primera parte, los 3 presupuestos fundamentales para toda evangelización. Ustedes recordarán la célebre parábola de Jesús en el capítulo 13 de San Mateo, la parábola del sembrador. Un sembrador, que es él, que sale a sembrar. Una parte de la semilla cae en el camino y se la roban, se la llevan, digamos así, los pájaros, que es el demonio, como Cristo explica después a los discípulos, a los apóstoles. Otra parte de la semilla cae en una tierra, pero que tiene poco fondo, y entonces apenas brota esa semilla, se seca. Otra parte cae en una porción de tierra, prende la semilla, pero las espinas y los abrojos la sofocan. Y luego hay una parte que cae en buena tierra y todavía esta semilla da una cosecha de un 30, de un 60, de un 90 o 100%. Todos sabemos lo que Jesús nos quiere decir con esta parábola, pero viene muy a propósito para estos presupuestos, que en definitiva, como les dijo, son 3. En toda evangelización tenemos que partir del hecho de que haya una buena tierra, una tierra lo más apta, apropiada para recibir la semilla del Evangelio. Esto significa, en otras palabras, conocer bien el ambiente, el terreno sobre el cual tenemos nosotros que sembrar, es decir, que evangelizar. Segundo presupuesto, claro está, que la semilla sea buena semilla, para que dé después buenos frutos. Y el tercer presupuesto, que el sembrador sea bueno también, evidentemente, que sepa sembrar, porque si nosotros mandamos la semilla fuera de la tierra y cae en el camino, entonces no basta que la tierra sea buena, que la semilla sea buena, si el sembrador no sabe bien sembrar. De modo que quiero hacer hincapié en estos presupuestos, muy brevemente. Primero, conocimiento e interpretación de la situación del mundo actual, evidentemente, porque tenemos que evangelizar al mundo de ahora, tal como es, nos guste o no nos guste, con sus elementos positivos y negativos. Es muy difícil, por no decir imposible, en el curso de una conferencia y en pocos minutos, hacer una evaluación completa y aquilatada, detallada, de la situación tan compleja del mundo en que vivimos. Cuando hablamos de evangelizar, ya estamos diciendo lo que tiene que ser evangelizado, es decir, nos referimos en primer lugar al aspecto más bien negativo, claro está, porque no son los justos, dice Jesús, sino los pecadores los que necesitan del médico. Pues bien, siguiendo las pautas del Papa y de los obispos, el mundo actual está marcado, para empezar, por el secularismo. No es ninguna novedad, es así. Ya sabemos lo que esto significa. Dejar o poner a Dios entre paréntesis, dejar a Dios de lado como si no existiera. Y tratar de construir un mundo mejor, un mundo nuevo, prescindiendo de Dios. Reduciéndolo todo a la inmanencia. No hay una verdad objetiva, ontológica, ni natural, ni sobrenatural, sino que la verdad es algo interior al hombre y en consecuencia algo relativo según las circunstancias y según los intereses y según el modo de pensar o de ser de cada uno. Por eso hay que distinguir entre secularización o secularidad, que tiene un sentido positivo, y secularismo, que tiene un sentido negativo. La secularidad o secularización, como saben, no es más que la justa y legítima autonomía de las realidades temporales, tal como Dios lo ha querido desde el momento de la creación, diría yo, y de la redención. Dios ha dado al hombre su libertad y ha dado también al orden temporal su relativa, pero auténtica autonomía, relativa con respecto a él, como ya veremos y como ya se presupone. Pero querer construir un mundo nuevo, prescindiendo de Dios, evidentemente, esto es un suicidio para el hombre y para la sociedad, como ya estamos viendo y lamentando. En el secularismo
una ciudad sin Dios, los valores pierden ya su carácter de tales y se convierten en ídolos, cuyos nombres son conocidos: el poder, el sexo, la libertad, el progreso, la evolución, etcétera, etcétera, etcétera. Este secularismo es producto, por así decirlo, de este proceso acelerado de desacralización, evidentemente. Es como una antirreligión, que paradójicamente se presenta incluso con perfiles, con aspecto de una nueva religión, una religión sin Dios, contradictoriamente hablando, pero es así. Esto es lo que ha producido una tremenda crisis de fe, es decir, una pérdida, en mayor o menor medida, más o menos conscientemente, del sentido de Dios, en consecuencia del sentido del pecado, que es la ofensa, la ruptura de nuestras relaciones con Dios, y en consecuencia pérdida del sentido de la redención, porque si no hay pecado, entonces el hombre no tiene por qué ser redimido. Y pérdida también, claro está, en buena lógica o en mala lógica, de la necesidad de la Iglesia como mediación entre Dios y los hombres. La Iglesia como algo ya superado o algo inútil, cayendo así en lo que se llama el indiferentismo religioso, un cierto iluminismo o pseudomisticismo, un sincretismo espurio, falso, y un falso ecumenismo incluso. Y con esta crisis de fe, la crisis, claro está, de la inteligencia, gravísima crisis de la inteligencia, la pérdida del don de la sabiduría. La sabiduría, en el sentido bíblico de la palabra, por supuesto, e incluso en el sentido racional, de la sabiduría racional, de la metafísica, que es el primer grado de sabiduría. Después está la teología y por último la sabiduría mística. Digo, el perdido de todo sentido de la sabiduría, suplantada esta pérdida de la sabiduría, consecuencia nefasta de una malentendida evolución científica y técnica. El hombre confiado en la ciencia y en la técnica ha perdido ya de vista la sabiduría. Es una miopía, por así decirlo, una cortedad, de tal manera que vemos las cosas fuera del horizonte de la trascendencia divina, y ahí está entonces, una vez más, repito, el pecado de la inmanencia. Y en consecuencia, crisis también de la identidad, el hombre que ha llegado a perder de vista lo que significa ser hombre. Hemos llegado a esto. El hombre siempre ha tenido problemas, por supuesto, hoy como siempre y como mañana, pero hoy el hombre, amados hermanos, ha llegado a constituirse él mismo en un verdadero problema. El hombre como problema, que es mucho más grave que los problemas del hombre. En una palabra, crisis del sentido de la vida, llegar a perder el sentido profundo de la vida. Se vive, se trabaja, se sufre, se come, se duerme, se divierte, se va y se viene, se agita el hombre y no sabe el porqué, el último porqué. Porque el hombre queda únicamente esclavo, diríamos, encerrado dentro de esa inmanencia, dentro de lo sensible, de lo pasajero, de lo mutable, de lo superficial. Sea en un sentido llamado optimista, pongo comillas, por supuesto, o superoptimista, del evolucionismo, esperando una utopía que nunca va a ser realidad, a priori, con esas premisas, o sea en el sentido opuesto del existencialismo, es decir, de la filosofía de la angustia, de la filosofía del fracaso, de la náusea, del vacío, de la nada, como lo quieran llamar, de la muerte. El hombre realmente desequilibrado, en buena parte, y que da lástima, da pena verlo así. De ahí la preocupación de la Iglesia con la nueva